En lo que van saliendo los pequeños y las guardias de oración, también para reforzar la invitación a todos los varones los viernes 8 de la noche, así que es un tiempo muy bonito que estamos teniendo para meditar juntos en la palabra, un tiempo de discipulado, un tiempo de oración, un tiempo de partir el pan, un tiempo precioso que estamos teniendo. Y como ya lo vieron el domingo pasado y este domingo, el Convoca, que ya tendremos en un par de semanas, del 18 al 20, 17 al 20 de abril, jueves a domingo, vamos a tener como invitados a Jacobo Mondragón, pastor del Centro Cristiano Cuernavaca, y a Chris Richards, que viene de Vino Nuevo en El Paso, Texas. Iba a decir Ciudad Juárez, pero es El Paso, Texas, donde él se encuentra pastoreando. Su hermano Marcos es el que está en Juárez. Así que vamos a tener a ambos como expositores de la palabra de Dios. Yo les animo para que también inviten a otras personas. El tema será Jesús lo cambia todo. Y el domingo, aquí también quiero que pongan atención, pocas veces tenemos a dos predicadores de la talla de ambos. Son extraordinarios y la verdad no quiero perder la oportunidad de que el domingo podamos tener a los dos predicadores. Así que el domingo va a ser una reunión que en lugar de las 10:30 va a empezar a las 10 de la mañana, media hora nos vamos a correr, y en lugar de las 12:30 vamos a terminar a la 1, para que podamos tener dos mensajes. Vamos a tener el primer mensaje, un breve receso, pero no para que usted se vaya, sino para que usted reciba el mensaje. Así que vamos a tener dos mensajes el domingo. No van a ser de 1 hora, van a ser como de 40, 45 minutos, pero yo quisiera aprovechar esa oportunidad, tener dos extraordinarios predicadores y tenerlos juntos y tenerlos el mismo día. Es que estamos en un dilema: ¿a quién despedimos el sábado o dejamos a los dos para el domingo? Es que decidimos dejar a los dos para el domingo, y yo le animo para que usted venga, traiga gente nueva, porque Jesús lo cambia todo. ¿Y cuántos necesitamos a Jesús? Todos, ¿verdad? Todos necesitamos a Jesús en nuestra vida, y va a ser una buena oportunidad de presentar a otras personas a Jesús. Bueno, y hablando de que necesitamos a Jesús, ayer, ¿cuántas personas se bautizaron en agua? A ver, levante la mano si hay aquí alguien. Si hay, mira, pónganse de pie, pónganse de pie. Pónganse de pie los que se bautizaron, gracias a Dios. También aquí allá adelante, sí, un aplauso. ¿Y qué les parece, iglesias? Manténganse de pie, iglesia, dirijan sus manos hacia donde esté alguno de nuestros hermanos y vamos a orar por ellos. ¿Les parece bien? Padre, bendecimos la vida de tus hijos que tomaron ayer la decisión de bajar a las aguas y bautizarse en agua. Oramos para que sus vidas puedan caminar firmes hasta que tú les llames a tu presencia, que cada uno pueda caminar firme delante de ti, de una forma radical por tu nombre. Ellos comenzaron ayer una etapa nueva en su vida espiritual al dejar todo atrás, y que así como tomaron esta decisión, tú les permitas caminar, servirte, traer a otros a Cristo, discipular a otras personas. Los bendecimos, Señor, y pedimos que en todas las áreas espiritual, anímica, física y materialmente ellos puedan ver tu bendición abundante sobre cada uno de ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, tomen su lugar, por favor. Muchas gracias y felicidades. Bueno, ahora vamos a comenzar con la palabra de Dios, y hoy vamos a tener un tema que se llama cambios que generan libertad. ¿Cambios que generan qué? Uno de mis personajes favoritos en la Biblia es Josué. Josué es un personaje extraordinario. Por ello quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿En qué nos parecemos nosotros a Josué? Tú y yo y todos. ¿En qué nos parecemos?
Hombres y mujeres tenemos un parecido con Josué. La semana pasada veíamos qué parecido tienen Abraham con Ruth y cómo nos parecemos nosotros a Ruth. Pero hoy vamos a ver a Josué. Dile que tienes a tu lado, tú te pareces a Josué, aunque no lo creas. Y vamos a ver en qué nos parecemos. Así que vamos al libro de Romanos, capítulo 6, 17 y 18, capítulo 6, versículos 17 y 18. Y vamos a ver lo que dice la Escritura. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran, ¿qué? Esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido. Y una vez libertados del pecado, ¿de qué fuimos libertados? Del pecado, llegaron a ser siervos de la justicia. Hablo en términos humanos por la debilidad de su naturaleza humana. Así como para practicar la iniquidad, presentaron sus miembros para servir a la impureza y a la maldad. Ahora, para practicar la santidad, presenten sus miembros para servir a la justicia. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Padre, y que tu palabra entre a lo más profundo de nuestro corazón y nos permitas también tener esos cambios que generan libertad en todas las áreas de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Ahora yo te pregunto, ¿tú has sido esclavo de algo o de alguien? No levantes la mano. No levantes la mano. Porque por lo que dice la Biblia, todos, tú y yo, todos, hemos sido o somos esclavos de algo. ¿Qué significa ser esclavo? Una persona que carece de libertad y que carece de derechos. Un esclavo es una persona que no tiene libertad, un esclavo es una persona que no tiene derechos. Por eso Jesús en algún momento compara la fe como en el hecho de agradecerle a Él de todo corazón, porque finalmente una persona que era esclava en tiempos bíblicos no tenía derecho absolutamente a nada. No tenía derecho a casarse, no tenía derecho a tener familia, no tenía derecho a nada. Y si ustedes recuerdan, el Antiguo Testamento habla que aquel que siendo esclavo y era amado por su amo y quería quedarse con él, entonces le perforaban la oreja como una señal de que esa persona había decidido mantenerse como esclavo. Y uno se preguntaría, ¿y quién querría mantenerse como esclavo de alguien? Bueno, pues cuando ese esclavo era bien tratado por su amo y le daba dinero, por ejemplo, o le decía, oye, te puedes casar, fuera varón o fuera mujer, te doy permiso de fundar una familia. Imagínense, lo sentía como un acto de honor. Así que ese esclavo decía, pues yo me quiero quedar aquí. Un esclavo entonces es una persona que siente que algo o alguien es su dueño, su propietario, y por lo tanto lo puede comprar, lo puede vender, lo puede intercambiar, lo trata como mercancía. La esclavitud es una situación jurídica en la que el esclavo es considerado propiedad de alguien más. Así que todos sus derechos son eliminados y su amo tiene absolutamente derecho a todo, excepto a quitarle la vida. Pero todo lo demás podría ser con él. Ahora, dice la Biblia, ¿ustedes eran esclavos de qué? ¿De qué éramos esclavos? Del pecado. De una manera o de otra, y ahora lo vamos a ver un poco más a detalle. Pero todos éramos esclavos de algo. Y Josué, les decía yo al principio, Josué es uno de mis personajes favoritos porque tiene un cambio extraordinario. Es un personaje clave en la Biblia, pero Josué fue un hombre que tuvo muchos cambios importantes y significativos a lo largo de su vida. Y es ahí donde tú y yo nos parecemos a Josué. Josué, su nombre original era Oseas. No te estoy diciendo Osea, su nombre era Oseas. ¿Cómo se llamaba? Oseas.
Y dice Números 13:16, cuando el Señor mandó a Moisés que enviara a los espías, dice: estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y entre todos los nombres menciona: y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de ¿qué? Josué. Ahora, en realidad los dos nombres, Osea y Josué, tienen un significado muy parecido. Uno se preguntaría, bueno, ¿y cuál fue el énfasis que le quiso dar Moisés al cambiarle de nombre? Porque Oseas significa que Dios salva y Josué significa que Dios es la salvación misma. Así que, por un lado, el nombre de Oseas hace el énfasis: Dios es el que salva. Pero Josué significa que Dios es la salvación. Más que Dios salvar, Dios es la salvación. Y lo podemos entender cuando Cristo Jesús dice: el que permanece en mí, el que permanece en mí, ese es el que dará fruto. ¿En quién tenemos que permanecer? No cerca de Jesús, sino en Jesús. No a un lado de Jesús, sino en Jesús. No debajo de Jesús, sino en Jesús. No por arriba de Jesús, sino en Jesús. Y eso es lo que Él quiere. Así que Moisés entiende este cambio significativo o esta diferencia, y entonces le pone como nombre Josué, para dar el énfasis de la salvación. Pero Josué se parece a ti y a mí en que él nació siendo esclavo. ¿Nació siendo qué? Esclavo. Y es muy importante entender esto, porque mira, Moisés, ya lo dijimos en alguna de las sesiones de estas de la serie de cambios, decíamos, Moisés nace, su madre lo educa y se lo entregan a la hija del faraón, y la hija del faraón lo adopta como hijo, y entonces él creció en educación para que él fuera un príncipe. Ya lo vimos hace varias semanas. Moisés creció con la mentalidad de gobernar, porque él crece como hijo adoptivo del faraón. Él crece en el palacio del faraón, pero él crece con una mentalidad de gobierno. Después 40 años el Señor se lo lleva al desierto para desintoxicarlo y lo trae de ser pastor de ovejas a sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Pero Moisés traía la mentalidad de gobernante. Josué, ¿de qué tenía mentalidad? De esclavo. ¿Y qué dijimos que era un esclavo? Una persona que no tiene ¿qué? Derechos. Así que Josué creció con la mentalidad: yo no tengo derechos a nada. Él creció con esa mentalidad, la mentalidad de esclavo. Y a lo mejor tú y yo crecimos con la mentalidad de esclavos, con la mentalidad de que no tenemos derecho a nada. Incluso muchas veces pensamos: yo no tengo derecho a que Dios me hable. Y a lo mejor al principio, sobre todo cuando uno va conociendo a Dios y escuchas que alguien dice: es que yo le pregunté a Dios, dice: ah, caray, ¿cómo que le preguntó a Dios? Pues ¿quién se cree que Dios le habla? ¿Por qué la gente duda que Dios nos hable? Porque crecí con la mentalidad de esclavo y no creo que tengamos el derecho de que Dios nos hable. No, pues si le habla, le ha de hablar al Papa, le ha de hablar a las altas jerarquías de la iglesia, pero yo que soy un simple ciudadano común y corriente, ¿por qué Dios me tiene que hablar? Y pensamos que no tenemos ese derecho hasta que conocemos la Escritura. Y si alguien te dice: es que yo oré y Dios me respondió, ay, ¿a poco así de fácil? Si muchas veces a lo mejor tú le decías: Señor, concédeme este milagro, aunque sea lo último que te pida en la vida. ¿Alguna vez lo dejaron así? Sí, ¿verdad? Aunque sea lo último que te pida, porque pensamos que no tenemos derecho a nada. Y cuando el Señor te dice: tú puedes pedir cualquier cosa, ay, ¿a poco así de fácil? Y esos argumentos van chocando en nosotros mismos.
porque pensamos que no tenemos derecho a nada. Bueno, Josué creció creyendo que no tenía derechos a nada. No porque fuera una mala persona, sino porque nació y creció siendo ¿qué? Esclavo. La primera aparición notable de Josué en la Biblia es en Éxodo capítulo 17, versículos 9 al 13, cuando está en la guerra contra los amalecitas y Moisés lo toma y lo envía al frente de los hombres que salen a la batalla y dice: así que Moisés le ordenó a Josué: escoge a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalec. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalec. Entre tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas prevalecían, pero cuando él bajaba la mano, dominaban ¿quiénes? Los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Josué ha de haber dicho: Moisés, ¿dónde estás? Dice: así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon cada uno del lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalec en la batalla. Ahí él comienza a aprender las técnicas de liderar una batalla, de ir al frente de un grupo, pero él se da cuenta, fíjense, el colmo para el pobre de Josué, él se da cuenta que por más que se esfuerce en pelear, no depende de él la victoria. ¿De quién depende? Sí, hoy lo decimos de Dios, pero póngase en el papel de Josué. Moisés está en la colina, está en la parte alta. Y Josué se da cuenta que cuando Moisés levanta las manos, él gana. Y si Moisés baja las manos, él pierde. Eso va contra la lógica. ¿Por qué si Dios está conmigo, de repente voy perdiendo? Y él tenía mentalidad de ¿qué? Así que seguramente él no se sentía cómodo. Aarón y Hur se dan cuenta de lo que ocurre y entonces es que se les prende el foco y cada quien toma un brazo de Moisés para levantárselo y que él pueda, el pueblo de Israel pueda prevalecer en la batalla. Pero para Josué, trate de ponerse por un momento en los zapatos de Josué, bueno, en las sandalias de Josué en ese momento. Es inexplicable. ¿Por qué si Dios está conmigo, me vencen los amalecitas? ¿Por qué solamente hasta que Moisés, el líder, levanta las manos, yo gano? ¿Qué cree que se habrá reforzado en su pensamiento? Yo no tengo derechos. Porque la victoria que obtuve, no la obtuve yo. Ni siquiera la obtuve porque Dios estuviera conmigo. Lo obtuve porque Moisés levantó sus manos. Y porque ahora Aarón y Hur mantuvieron las manos en alto de Moisés. Pero no porque Josué hubiera hecho algo extraordinario o que le hubiera demostrado que Dios estaba con él. Porque él tenía mentalidad de ¿qué? Ahora, él ya era parte del pueblo, él ya era un líder dentro del pueblo, pero él seguía teniendo mentalidad de esclavo. Y a veces nosotros cuando llegamos a la iglesia ya venimos como esclavos y aún muchas veces estando en la iglesia seguimos actuando como esclavos. Pero vamos al Nuevo Testamento y vamos a ver qué tiene que ver esto con nosotros. Porque ya leímos en Romanos que dice que en otro tiempo éramos esclavos ¿de qué? Del pecado. Ahora vamos a Tito capítulo 3, versículo 3 al 7. Pablo conoce muy bien también la mentalidad del pueblo israelita, del pueblo judío, y sabe que muchas veces se actuaba bajo un pensamiento de esclavitud, pero también muchas veces los gentiles podían llegar a Cristo viviendo como esclavos. Así que en Tito 3, del 3 al 7, dice: en otro tiempo nosotros también éramos, ¿cómo éramos?
Mire qué bonito nos dice Pablo, ¿verdad? Necios y desobedientes. No le voy a pedir que levante la mano, pero medite. Yo era necio y desobediente. Fuimos engañados y nos convertimos, ¿en qué nos convertimos? En esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Wow, entonces como que empieza a tocar dedos contra la puerta, ¿verdad? Nuestra vida estaba llena ¿de qué? De maldad y ¿de qué más? Sí, porque a lo mejor decimos, hermano, pero yo nunca me emborraché. Ah, pero qué tan envidioso eras. Ah, entonces a lo mejor eras esclavo de la envidia. Y nos odiábamos unos a otros. Ahora, si te das cuenta, el Espíritu Santo empieza a tocar desde pecados que uno podría pensar son muy visibles, como andar en la carne, buscar placeres, como los vicios en cualquier área, hasta aquellos que son internos, los que nadie ve, pero el Espíritu Santo sabe, porque a lo mejor nadie ve que tenemos odio en nuestro corazón, pero el Espíritu Santo sabe que de nuestro corazón emana odio hacia otras personas, envidia. Sigamos leyendo. Versículo 4, pero cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y su amor, Él nos salvó no por las acciones justas, y aquí nos parecemos a Josué, ¿verdad? Él se salvó no porque Él haya sido bueno, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Y aquí yo encuentro entonces cómo Moisés es un tipo de Jesús que levanta las manos, y nosotros somos un tipo de Josué que estamos en una batalla, pero tu batalla y la mía no sirve de nada si Jesús no hace algo por nosotros. Si Jesús no está con nosotros, tú y yo estaríamos hechos papilla, estaríamos derrotados, estaríamos vencidos. Y sigue diciendo entonces aquí, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar. ¿Qué vamos a heredar? La vida eterna. Así que Jesucristo pagó el precio para que tú y yo ya no seamos esclavos. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, Jesús pagó el precio de tu libertad. Así que todas aquellas cosas que nos destruyen, aquellas cosas que nos esclavizan, a lo mejor somos esclavos del odio, esclavos de la envidia, esclavos del chisme, esclavos de los placeres, esclavos de la maldad. Y muchas veces una persona puede mantenerse atada a muchas cosas. Es más, a veces hasta decimos, bueno, pero es que hay cosas que son culturales en nosotros. Ese es el problema, que pensamos como esclavos. Y en el nombre de la cultura seguimos actuando igual. En tiempos del Nuevo Testamento, la gente consumía vino. Por ejemplo, Pablo mismo le llega a recomendar a Timoteo que beba un poco de vino por los problemas estomacales que él tenía. Pero también sabía que una cosa es que fuera cultural y otra cosa que también podría ser un vicio que mantenía esclavizada a la gente, porque siempre ha habido. Y cuando una persona consume alcohol y de repente ya es de los borrachitos que nunca te ha visto y te ve y te dice, ay, pero yo te quiero mucho. Dice, ya está desvariando, ¿verdad? Ay, pero ya me voy a morir. Mira, ya quiere decir que el alcohol ya te esclavizó. Y cuando Pablo le da instrucciones a Tito de que tiene que nombrar líderes y servidores en la iglesia, fíjate lo que le dice en Tito capítulo 2 versículo 3. Y curiosamente esto es un requisito para las mujeres, pero aplicaba tanto para hombres como para mujeres. Dice, asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su porte y maestras del bien. Pero fíjate, dos cosas que esclavizan: no calumniadoras
Porque quiere decir que muchas veces en la iglesia hay gente que sigue siendo esclava de la calumnia. Hablan mal de los demás. Inventan cosas en contra de los demás. Ni esclavas de qué. ¿Esclavas de qué? Del vino. Así que aquí aparecen hábitos destructivos que muchas veces atan a la gente. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué el apóstol Pablo escribió esto en una lista de requisitos que está dirigida a la iglesia, a servidores dentro de la iglesia, gente que se supone que tiene un discipulado, un crecimiento espiritual, gente que no es nueva en el evangelio, que tiene años, que conoce la palabra? Pero eso no significa que toda la gente que está en la iglesia ha sido completamente libre. Y no está hablando de demonios o de espíritus. Está hablando de cosas internas, de hábitos. Hábitos al hablar, hábitos de consumo, hábitos en la comida, hábitos de cultura, hábitos de sentimientos, hábitos de muchos tipos y que nos pegan. Porque, caray, bueno, entonces, ¿cómo se lleva a cabo esto? Es más, a lo mejor dentro de la misma iglesia, pues muchas veces se puede caer en corrupción. En corrupción. A lo mejor tú te ves obligado a hacer un trámite gubernamental. Bueno, pues preguntas, ¿cuánto cuesta? Bueno, lo que usted quiera dar y se lo agilizamos. Te para el de tránsito, mire, la multa es como de 7,000 pesos, pero si nos arreglamos aquí, jefe, no hay ningún problema. Como las hermanitas aquellas que dieron un testimonio en el curso, no le platiqué. Es que yo venía corriendo a Calacoya, iba a llegar tarde a mi curso. ¿Y qué pasó? Pues me detuvo el policía porque me pasé el tránsito ahí de la López Mateos. Me pasé el semáforo. Y luego, no, pues le dije que yo venía a la iglesia y pues ya, le enseñé la Biblia y me dejó venir. Y bueno, como ya no podemos dar corrupción, le di una ofrendita. No le cambiamos el nombre, ¿verdad? Pero seguimos actuando igual. Romanos 8:21 dice: pues también la creación misma será liberada de la esclavitud ¿de qué? ¿Esclavitud de qué? De corrupción, para así alcanzar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Fíjese hasta dónde ha llegado la corrupción, que hasta la creación la contaminamos. Y eso nos habla entonces de que tenemos problemas graves. Y el Señor quiere que seamos libres, que vayamos teniendo cambios que generen libertad en cada uno de nosotros. Así que muchas veces la corrupción es, pues yo tengo la autoridad y de mí depende que tú hagas o no hagas. Bueno, y si te doy dinero, bueno, pues entonces como que lo voy pensando y a lo mejor te doy chance de que sí lo hagas. Y la corrupción es una forma de vida cultural en la que muchas veces se puede participar. Un conjunto de comportamientos deshonestos, fraudulentos, ilegales, para poder avanzar, para lograr lo que se quiere. Muchas veces se es esclavo de un sistema religioso. Sí, porque Cristo Jesús nos vino a ser libres. Pero acuérdese, el esclavo cree que no tiene ¿qué? Derechos. Así que el esclavo religioso es el que piensa, no creo que sea tan fácil la salvación. No es posible que Cristo Jesús me haya perdonado nomás porque sí, y así derechito me vaya a ir al cielo. Y entonces sigue atado, sigue esclavizado a un sistema religioso. Pero espérame, porque si tú no descansas el sábado, estás violando la ley y por lo tanto no vas a tener la salvación. Caray. ¿Y quién dijo eso? El esclavo religioso. No acepta que Cristo Jesús nos vino a ser libres.
Y entonces, pues yo no hacía nada antes. Y de repente conozco a Dios y empiezo a conocer la palabra de Dios y me doy cuenta del pueblo de Israel y las fiestas judías. Y si no practicamos las fiestas judías, pues nos vamos a perder la salvación. Entonces quiero practicar las fiestas judías y nos vamos metiendo esclavitud. En Gálatas capítulo 4, versículo del 1 al 9, fíjense cómo el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo para escribirnos esto. Y dice, pero digo también, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Y fíjate, muchas veces tú y yo, siendo herederos de Cristo Jesús, nos convertimos como esclavos. Dice, aunque es señor de todo, solo que está bajo tutores y guardianes hasta el templo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, vivíamos ¿en qué? En esclavitud y sujetos a los principios básicos del mundo. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos ¿qué? La adopción de hijos. Dile al que tienes a tu lado, tú fuiste adoptado como hijo. No actúes como esclavo. Para que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, ¿cómo clama? Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo. Insístele al que tienes a tu lado, ya no eres esclavo. Ya no eres esclavo, sino hijo. ¿Qué cosa somos? Hijos. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. Wow. Y aquí la mayor parte de los mexicanos nos atraparon, ¿verdad? Servíamos a los que no eran dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, fíjate la pregunta. ¿Cómo es que han vuelto de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales quieren volver a qué? A esclavizarse. Ustedes guardan los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo que con ustedes yo he trabajado en vano. Wow. Doctrinas y hábitos religiosos que olvidamos la gracia de Dios y nos metemos en rituales que no nos hacen ni más ni menos salvos, ni más ni menos pecadores. Por ejemplo, decir, quiero celebrar el Shabbat a la usanza judía, de viernes a sábado. Pues mira, los judíos lo hacen porque Israel es un pueblo que así celebra sus leyes. En México sería imposible hacerlo así. Es más, Jesús dijo que el ser humano no fuimos creados para el día de reposo, sino que el día de reposo Dios lo creó ¿para quién? Para nosotros, como un regalo para nosotros, para descansar. La circuncisión. Es recomendable la circuncisión por hábitos higiénicos, como una medida de higiene. Pero ¿qué pasa cuando alguien toma la circuncisión como una regla religiosa? Mira, si tú tienes un hijo varón y lo circuncidas, ¡qué bueno! Vas a bendecir indirectamente a la que será su esposa en el futuro. Las mujeres israelitas son las mujeres más sanas del mundo. ¿Por qué? Por el hábito de la circuncisión. Pero es diferente pensar, y si no se circuncida no es salvo, porque entonces ya tergiversaste el principio. Así que hay cuestiones que nosotros cambiamos y queremos meternos en reglas, en doctrinas, y nos vamos perdiendo la libertad. No te dejes volver a conquistar para reducir a esclavitud. Y sobre todo creo que ahora estamos viviendo en una época, por ejemplo, en la que las redes sociales, pues podemos tener cualquier cantidad de enseñanzas, sí, pero no todas las enseñanzas son buenas o bíblicas o sanas. Así que aguas, no te dejes engañar.
para que no termine siendo esclavo. Hay gente que es esclava del miedo, porque también está de moda, Cristo viene. Sí, Pablo nos enseña, Maranata, Cristo viene. Hay que vivir como si Cristo viviera, pero yo no puedo vivir bajo la esclavitud del miedo. Hay gente que dice, ya, ¿para qué te casas si Cristo ya viene? Ya, ¿para qué tienes hijos si Cristo ya viene? Ya, ¿para qué estudias si Cristo ya viene? Pues, ay, Cristo viene. Entonces todo el mundo tiene miedo. Pero sabes que a lo largo de la historia han pasado ciclos en los que Cristo viene, ya desde tiempos del Nuevo Testamento. Y mire, estamos en el año 2025 y Cristo no ha venido, ha extendido su misericordia. Sí, yo creo que Cristo viene, pero el Señor Jesús dijo que cuando Él venga nadie se va a dar cuenta, porque la gente se va a estar casando y dando en casamiento. Así que no te esclavices al miedo, no te esclavices al morbo. ¿Cristo viene? Sí, pero no podemos tomarlo como una medida que nos esclavice. En Gálatas capítulo 2, versículos 4 y 5 dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y para reducirnos ¿a qué? A esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciera con ustedes. Fíjate cómo las falsas enseñanzas y la falsa doctrina no es de hoy, es de toda la vida. Desde tiempos del Nuevo Testamento, cuando Pablo escribe esta carta a los Gálatas, ya existían estos movimientos que esclavizaban a la gente y que tergiversaron tanto la verdad que incluso en tiempos de Pablo había quien decía, es que Cristo ya vino. Así de chueca puede estar la cosa. Ahora, a lo mejor tú dices, hermano, pero yo no he sido esclavo de nada de eso. El último tipo de esclavitud que quiero revisar, de uno mismo. Esclavos de uno mismo. ¿Qué pasa cuando tú dices, me ganó el carácter? Hermano, es que yo te prometo que yo soy ya tranquilo, yo ya tuve una bonita conversión, pero yo no sé qué pasó, que se me encendió el carácter y terminé gritando, golpeando, pegando, rompiendo y haciendo cosas. A tus cónyuges, a tus hijos, a hermanos en el negocio, donde sea. Y es que muchas veces el carácter, el temperamento, el orgullo o lo que le llamamos carne que está dentro de nosotros, en nuestro corazón, ahí tenemos la batalla más grande. Me gusta mucho cómo lo explica el propio apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 14 al 16. Fíjate lo que dice Romanos 7, 14 al 16. Dice, por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley, ¿cómo es la ley? Es buena y espiritual. ¿Cómo es la ley? Buena y espiritual. El problema está ¿en dónde? A ver, ponme el texto bíblico, mi querido Oscar, porque si no. Romanos 7, 14 al 16. A ver, voy a esperar que allá en la cámara de video lo tengan listo. Romanos 7, 14 al 16. Me interesa mucho para que todo el mundo lo pueda leer. Romanos 7, 14 al 16. Romanos 7, 14 al 16. Si lo tienes en la NTV, sería mucho mejor, mi querido Oscar. Si no lo tienes, cópialo del mensaje que te mandé y de ahí tienes el texto íntegro. Romanos 7, 14 al 16. Y me interesa mucho esta traducción porque nos habla muy frontalmente a nosotros. Dice, gracias. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley, ¿cómo es la ley? Es buena y espiritual. El problema está ¿en dónde? A ver, todos digan, el problema está en mí. A veces le echamos la culpa a todos, ¿verdad? Pero ¿qué dice Pablo? El problema está ¿dónde? En mí. El problema está en mí porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal,
Esto demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. ¿En dónde está el problema? Esta es la cuestión, que a veces somos esclavos de nosotros mismos. Se me salió. Es que dije palabras que no quise decir. Es que me enojé y no me quería enojar. Es que en mi espíritu yo estaba consciente de que las cosas estaban mal, pero terminé haciendo lo que yo quería, lo que mi carácter, lo que mi carne, lo que mi ser me hizo sentir. Es que es muy legalista la palabra. No, ya vimos que la ley es buena. La ley es espiritual. El problema no es la palabra de Dios. El problema no es lo que Dios me pide que yo haga. El problema, ¿dónde está? En mí. Y este es el punto, que a veces somos esclavos de nosotros mismos, de nuestra carne, de nuestro carácter, de lo que hay dentro de nuestro corazón. Así que muchas veces eso nos lleva a ser esclavos del miedo. Pero el miedo no es una persona, el miedo está en mí. Tienes que resolver ciertas cosas, pero tengo miedo. ¿Y dónde está el miedo? En mí. Y Josué, para terminar de redondear la historia, Josué, dijimos, nació en la esclavitud. Y el esclavo sabe que no tiene derecho a nada. Y el esclavo tiene miedo de todo. Él tuvo que pasar un proceso en el cual Dios lo fue confrontando. Cuando fue enviado con los espías para reconocer la tierra, vamos a Números capítulo 13, versículos del 1 al 3, dice: el Señor habló con Moisés y le dijo: envía algunos hombres para que exploren la tierra de Canaán, la cual voy a dar a los hijos de Israel. De cada tribu de sus antepasados enviarán uno de sus hombres más importantes. Fíjense que Josué era uno de los hombres más importantes de Israel. Desde el desierto de Parán, Moisés envió a todos aquellos hombres conforme a la palabra del Señor. Todos ellos eran gente de importancia entre los hijos de Israel. De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun, que por cierto, junto con Caleb, fue el único que trajo un informe positivo de la tierra, ¿verdad? Todos vieron lo mismo, todos vieron que era una tierra que fluía leche y miel, solamente que 10 dijeron: nos van a devorar. Y los cananeos se ven como gigantes y nosotros como langostas, y seguramente vamos a terminar siendo hombres muertos. Y Josué y Caleb fueron los únicos que dijeron: no, Dios está con nosotros, entremos y tomemos posesión de la tierra. Y Dios empieza a tratar con su corazón para que sea un hombre de fe. Así que de esclavo se convierte en una persona de fe. De ser una persona temerosa, empieza a entrar en un proceso para empezar a tener fe. Después de aquella situación que vivió en la guerra contra los amalecitas, ahora Dios sigue probando su corazón. En Números 14:30, Dios lo reafirma cuando dice: ninguno de ustedes entrará en la tierra que bajo juramento prometí que les daría para que la habitaran. Solo entrarán ¿quién? Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Ahora, tú ya no eres esclavo. ¿Tú qué cosa eres? ¿Qué cosa eres? Hijo de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, te lo recuerda. Dice: pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. ¿Qué cosa somos? Un pueblo elegido. Son sacerdotes del rey. ¿Qué cosa somos? Sacerdotes del rey. Una nación santa. ¿Qué cosa somos? Una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Así que tú y yo, como cristianos, tenemos que echar todo tipo de temor. Y recuerda, si como esclavos pensábamos que no teníamos derechos, hoy el Espíritu Santo nos dice: tú tienes derecho porque tú eres un pueblo elegido. Tú tienes derechos porque tú eres un sacerdote del rey.
Tú tienes derechos porque eres parte de una nación santa. Tienes derechos porque eres posesión exclusiva de Dios. Así que tú tienes que ejercer tus derechos como hijo de Dios. El esclavo se siente que no es merecedor de nada. El hijo de Dios sabe que tiene derecho a todo. No por nuestros propios méritos, sino porque Cristo Jesús lo logró en la cruz. Así que dile que tienes a tu lado, tienes derechos por lo que Jesús hizo por ti. Jesús lo hizo por ti. Pero yo sé que aunque nos digamos cristianos, eso implica también un cambio de mentalidad. ¿Cambio de qué? Ya hemos visto muchas veces en Romanos 12 que Dios nos dice que renovemos nuestra manera de pensar. Vamos a ver cómo lo hizo Dios con Josué. Josué capítulo 1 versículos del 1 al 9. Vamos a Josué 1 del 1 al 9. ¿Cómo lo hizo Dios con Josué? A él le dijo lo mismo, tienes que cambiar tu mente. Acuérdese, insisto, para que no se nos olvide, el esclavo cree que no tiene derecho de nada. El esclavo tiene miedo. El esclavo sabe en su mente que si las cosas no las hace bien va a recibir castigo. El problema del esclavo está en su mente. Si tú sacas a la libertad a un esclavo, el esclavo no sabe qué hacer con su libertad, porque aunque sea libre jurídicamente, aunque sea libre físicamente, el esclavo sigue siendo esclavo mentalmente. Y a veces somos cristianos, hijos de Dios, redimidos por Dios, perdonados por Jesús, pero con mentalidad de esclavos. Y Josué así era. Por eso leamos Josué 1 del 1 al 9. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Fíjate, Moisés era considerado en un rango servidor de Jehová. Josué, ¿qué era? Servidor de Moisés. Diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Dios lo está animando, le está sacando la mentalidad de esclavo. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Y vienen las promesas. Como estuve con Moisés, ¿qué? Ahora esta palabra es la tuya. Como estuvo Dios con Moisés, estará conmigo. No te dejaré, ni te desampararé. Pero ahora vienen las recomendaciones para cambiar la mentalidad. Esfuérzate y sé que valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente, segunda vez, esfuérzate y ¿qué? Y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá como bien. Mira que te mando, tercera vez, ¿que qué? Que te esfuerces y seas valientes. Y termina diciéndole, no temas ni desmayes. Si podríamos parafrasear estas palabras, le está diciendo, ya no pienses como esclavo. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. ¿Te das cuenta que Dios le da muchos derechos? Vas a ser prosperado. Todo lo que hagas te va a salir bien. Dios le está enumerando derechos que él no tenía.
derechos que él no se creía digno, derechos que él no conocía. Pero tenía la ley delante de sí, pero él tenía mentalidad de esclavo. Ahora, de esclavo tenía que convertirse en líder. Vaya responsabilidad. Ahora, de esclavo, él se iba a convertir en el juez que iba a repartir la tierra a las diferentes tribus. Vaya responsabilidad. Este cambio lo elevó de ser un ayudante a convertirse en un guía espiritual, en un general, porque ahora su pueblo se iba a convertir en un ejército. Se iba a dar cuenta que ya no iba a depender de que Moisés subiera a una colina y levantara las manos por él. Ahora él tenía que hacer frente a los enemigos, pero Dios estaba con él. Un cambio radical en todo. Por eso el énfasis: como estuve con Moisés, estaré contigo. Y eso es justamente lo que Dios quiere que marque nuestra vida, el entender que Dios está con nosotros. Ahora vamos a 1 de Pedro 1:22 y vean lo que dice aquí. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. Ahora Dios nos lleva a una forma de vivir diferente. Y me gusta mucho la oración que hace el rey David en el Salmo 116, versículos 16 y 17. Fíjate lo que dice aquí. Y esta es una oración que tú y yo tendríamos que hacer también. Oh Señor, soy tu siervo. Sí, soy tu siervo. Nací en tu casa. ¿Me has liberado de qué? De mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de agradecimiento e invocaré el nombre del Señor. Wow. Dios quiere que tú y yo seamos ¿qué? Libres, para que actuemos como hijos de Dios. Solo que la libertad muchas veces la pudiéramos perder. En Gálatas 5:1 dice: manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Así que mantente en la libertad y no te hagas esclavo. Eres libre gracias a Cristo. No quiero pasar por alto las siguientes escrituras. 1 Corintios 7:22 y 23. Fíjate lo que nos recuerda el Espíritu Santo. Porque el que era esclavo, cuando el Señor lo llamó, es libre en el Señor. Del mismo modo, el que era libre cuando el Señor lo llamó, es esclavo de Cristo. Ustedes han sido comprados por un precio. Por lo tanto, no se hagan esclavos de los hombres. Dile al que tienes a tu lado: no te hagas esclavo de nadie. No te hagas esclavo de nadie. ¿Y qué dijo Jesús? Bueno, lo más importante, Juan capítulo 8, versículo 31 al 36. Juan 8, 31 al 36. Jesús le dijo a los que creyeron en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará ¿qué? Libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con que los hará libres? Jesús contestó: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo ¿de quién? Del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente, ¿cómo quiere el Señor que tú y yo seamos? Romanos 8, 15 al 17. Jesús nos hizo libres por su muerte, por su sangre, por su sacrificio. Y no conforme con ello nos envió a su Espíritu. Y dice Romanos 8, 15 al 17. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo. Así que si tú eres una persona que tiene miedo, echa fuera el miedo de tu vida. Tú no eres esclavo del miedo, sino que han recibido el espíritu ¿de qué? De adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio, nuestro espíritu, de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos también ¿qué? Coherederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, Cristo Jesús vino a regalarnos la libertad.
Solamente que ahora tú y yo tenemos que cambiar la mentalidad y dejar de pensar como esclavos y empezar a pensar como hijos. Así que yo te voy a pedir que cierres tus ojos y piensa por un momento de cuántas cosas tengo que ser libre. Ya no de demonios o de espíritus, pero tal vez hay cosas que me atan y que me mantienen esclavo en mi carne, en mi mente, en mis hábitos, en mi manera de vivir, en lo que me gusta consumir, en mi sexualidad, en mis sentimientos, en mis emociones. Dios quiere que tú seas libre. Si tu mentalidad te ha llevado a pensar, pero es que así soy, así nací, así es mi carácter, así me educaron, así crecí toda mi vida, así he sido 60 años, echa fuera esa mentalidad de esclavo y comienza a pensar como hijo de Dios. Así que si tú estás en esa condición, ponte de pie y dile: Señor, perdóname, quiero ser libre. No quiero seguir siendo esclavo de mí mismo. No quiero seguir siendo esclavo del miedo. No quiero seguir siendo esclavo de mi carne, de mi carácter. No quiero seguir siendo esclavo de cosas que me llevan a hacer cosas que yo no quiero. Del chisme, de la calumnia, de la murmuración, del odio, de la envidia, de una vida religiosa. Y así de pie, yo te invito a levantar tus manos y dile: Señor, yo quiero ser libre, porque Cristo Jesús me hizo libre. Pon tus manos en tu mente y dile: Señor, renuncio a la mentalidad de esclavo. Ya no quiero pensar como esclavo. No quiero pensar como una persona que es dominada, ni siquiera por mi propio carácter, ni siquiera por mis propias emociones, ni siquiera por mi propia boca, ni siquiera por mis sentimientos. No quiero ser esclavo de una vida religiosa, porque tú, Señor, has venido a hacerme libre. Y te conocí a ti, Señor Jesús. Tú que eres el camino, la verdad y la vida. Conocí la verdad y la verdad me hizo libre. Y tú enviaste sobre mí el espíritu de adopción, y por lo tanto yo renuncio a la esclavitud para vivir, para ser en todo momento hijo de Dios. Padre, tú conoces cuántos estamos aquí de pie. Y en el nombre de Jesús oramos para que sean rotas los pensamientos de esclavitud. Y así como tú se lo dijiste a Josué, hoy nosotros podemos declarar: no temeré, porque tú estás conmigo. Yo declaro que tú estás con cada uno de tus hijos y que hemos de caminar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Toma tu lugar, regálame un par de minutos. Toma tu lugar. Quiero dirigirme a personas que tal vez hoy están aquí y que nunca antes han invitado a Jesús a vivir a su corazón. Y a lo mejor tú estás aquí y escuchando el mensaje piensas: sí, yo he sido esclavo de muchas cosas. Yo tengo una buena noticia. Jesús murió por ti y Él quiere hacerte hijo de Dios. Así que si tú estás dispuesto hoy a decirle: te entrego mi vida, Señor, y entra a mi corazón y te pido perdón por todas las cosas malas que he hecho, yo te invito a que te pongas de pie y vengas aquí al frente. Si tú estás en esa condición y quieres invitar a Cristo Jesús a tu corazón, ponte de pie ahí en tu lugar y ven aquí al frente. Déjame orar por ti.
Si estás arriba, si estás abajo, no importa dónde te encuentres, pide permiso, toma tus cosas y ven aquí al frente. Dios te quiere hacer libre. Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? José. Hoy serás hijo de Dios, ya no más esclavo, ya no más esclavo. ¿Alguien más que quiera venir? Vente, José, quédate aquí. Ahorita vamos a orar. Aquí hay otro joven. ¿Cuál es tu nombre? Eric. Dios te bendiga, Eric. Tenemos a José y tenemos a Eric, un joven cruzazulino. Bueno, vamos a esperar unos segundos más. Seguramente va a venir más personas. Espérenme tantito, José y Eric, porque Cristo Jesús vino a morir por nosotros y eso los incluye a ustedes. Así que vamos a esperar unos instantes a que bajen más personas. ¿Cuál es tu nombre? Noemí, Dios te bendiga. Antonio, Dios te bendiga. Aquí tenemos a Alberto. Gracias a Dios, mira. ¿Y tu nombre es? Héctor. Bueno, tenemos a Héctor, a Antonio, a Noemí, a Erika, a José y a Alberto. ¿Alguien más quiere venir con ellos? Sí, aquí está. ¿Tu nombre es? Javier, Dios te bendiga. Ibran, Dios te bendiga. Muy bien. Si alguien más se quiere sumar a este grupo, serán bienvenidos. Como escucharon durante el mensaje, Cristo lo hizo todo en la cruz. ¿Por qué fue necesario que Jesús muriera? Porque todos merecíamos irnos al infierno. Éramos esclavos del pecado, hacíamos lo malo por naturaleza, adorábamos quizás a otros dioses, y Cristo Jesús vino a morir por amor a nosotros, por amor a ti y a mí. No teníamos derecho a nada. El Señor Jesús vino a darnos el derecho de entrar al cielo y de la vida eterna. Pero Jesús tuvo que morir por cada uno de nosotros. Él entregó su vida. Así que, ¿cuál es tu nombre? Josué, Dios te bendiga, Josué. Así que hoy ustedes están tomando la mejor decisión de sus vidas. ¿Tu nombre es? Daniel. Mira, ya quedó Noemí en medio de tantos varones. Cristo Jesús vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Tú y yo no podíamos hacer nada para pagar el precio de la eternidad, pero Jesús lo pagó con su propia vida. Por eso dice que Él pagó por nuestra libertad, para ya no ser más esclavos, sino a partir de hoy que ustedes están tomando esta decisión, hijos de Dios. Hijos de Dios. Así que yo quiero llevarlos a hacer una oración muy sencilla. Jesús no se avergonzó de morir por nosotros y nosotros no nos avergonzamos de confesarlo a Él como nuestro Señor y Salvador. Lo que vamos a hacer es pedirle perdón a Él, porque el único que perdona pecados es Él, e invitarlo a vivir a nuestro corazón. ¿Les parece bien? Solamente que la Biblia dice que con el corazón lo creemos, pero con la boca lo confesamos. Para cumplir lo que dice la Biblia, yo les invito a que esta oración la hagamos en voz audible y que le digamos, cierren sus ojos, pero hagan esta oración en voz alta y díganle: Señor Jesús, hoy quiero darte gracias porque tomaste mi lugar, estuviste dispuesto a morir en la cruz para darme vida eterna, para perdonarme de todos mis pecados y de toda mi maldad. Hoy te pido perdón públicamente. Y públicamente te invito a que vengas a mi corazón. Quiero nacer de nuevo. Quiero ser una nueva persona, lavada y limpiada por ti. Señor Jesús, cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de vivir. Entra a vivir dentro de mí. Te quiero conocer tu palabra
Quiero aprender a relacionarme contigo. Quiero que tú seas el centro de mi vida a partir de hoy. Este domingo 30 de marzo del año 2025, me convierto en un hijo de Dios, porque tú me amas, Señor Jesús. Amén. ¿Por qué no oramos todos por ellos? Señor, bendice a cada uno de tus hijos que están aquí hoy. Ya no son esclavos, ahora son hijos de Dios. Y los bendecimos, bendecimos sus vidas. Y oramos para que cada uno de ellos pueda crecer en la gracia, en el conocimiento, que nosotros como iglesia podamos ayudarles, discipularles, guiarles en todo momento en tu palabra. Y que la decisión que ellos han tomado hoy sea una decisión firme para el resto de sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Ahora los invito a todos a dar media vuelta. Una persona de parte del Centro Cristiano les quiere dar la bienvenida. Iglesia, ponte de pie. Ahora le voy a pedir a mis hermanos que nos guíen ese canto que entonamos durante el tiempo de adoración, porque esto nos va a hacer reflexionar sobre la libertad que Cristo Jesús vino a dar por nosotros.